licuación y ablandamiento sísmico. Capítulo 9 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, el cual se puede descargar de internet en forma gratuita. Licuación y ablandamiento sísmico. ¿Qué es la licuación? Al aumentar la presión de poros en el momento de un terremoto, los depósitos de suelo pierden su resistencia y parecen fluir como si fueran líquidos. El suelo se comporta como un líquido. Suelos granulares saturados en el momento de un terremoto. Este fenómeno, conocido como licuación, consiste en la pérdida de resistencia del suelo en forma drástica, en segundos. Y al perder esa resistencia, no puede sostener el suelo estructuras ni mantenerse estable. El suelo puede fluir, desplazarse o las estructuras pueden hundirse, inclinarse o colapsar. En algunos casos, las altas presiones de poro en el momento del terremoto provocan el desarrollo de volcanes de arena. Al aumentar la presión de poros, la arena trata de salir a la superficie del terreno, formando volcanes de lodo. O sea, el agua sale cargando consigo arena, material de suelo. Los volcanes de arena en el momento de un terremoto, al licuarse el suelo. Pueden ocurrir fallas por flujo lateral del suelo licuado, o sea, el suelo licuado fluir a grandes distancias, grandes desplazamientos de varios metros. Se genera cortante por acción del terremoto. Se genera presión de poros, se pierde la resistencia y el suelo fluye. El material licuado se desplaza. Falla de flujo lateral del suelo en el momento de un terremoto al licuarse. Por ejemplo, en 1971, en California, falló la presa de San Fernando por flujo cosísmico, deslizamiento y desplazamiento de los materiales del suelo en el momento del terremoto. Y muy importante, en cimentaciones de edificaciones, la licuación cíclica. La licuación cíclica ocurre cuando la cortante estática en el suelo es mayor que la resistencia al corte del suelo licuado. O sea, la resistencia es menor que el esfuerzo del suelo licuado.
reducción sustancial de la resistencia por la presión de poros, eso es lo que no lo es. Los edificios se hunden, se desplazan, colapsan, como ocurrió en La Guaira, en Venezuela, en el terremoto del 24 de junio de 2026. Fallas por capacidad de soporte al licuarse el suelo. Si la resistencia del suelo se reduce al aumentar la presión de poros en el agua a una cantidad que es insuficiente, o sea, la resistencia es insuficiente para soportar la carga de las edificaciones y se produce falla por capacidad de soporte. La estructura se hunde, se inclina, rota debido a la pérdida de capacidad de la carga. Y el esparcimiento lateral en el momento de un sismo. Un suelo, al licuarse, al comportarse como un líquido, se desplaza lateralmente. Desplazamientos subhorizontales durante los terremotos, dependiendo del número y la intensidad de los pulsos del terremoto. Aumenta la presión de poros, superan la resistencia del suelo y el suelo se esparce lateralmente. Fenómeno de esparcimiento lateral por licuación del suelo. Es muy común en las zonas de playas, en las zonas de deltas de los ríos, suelos arenosos saturados, se desplazan lateralmente al licuarse el perfil de suelo. Ejemplo, reciente, La Guaira en Venezuela, en los sismos del 24 de junio de 2026, se observa cómo el suelo se desplaza lateralmente al comportarse como un líquido. Y este desplazamiento lateral, este esparcimiento lateral ha generado muchos colapsos de puentes. Vemos acá el puente Showa en Japón. Y un tema importante es el ablandamiento sísmico. El ablandamiento sísmico del suelo es la pérdida de rigidez y de resistencia del terreno durante un terremoto. O sea, se pierde la resistencia, se disminuye la resistencia, se generan asentamientos y amplificación de la onda sísmica. Es importante en geotecnia determinar en suelos granulares la susceptibilidad a la licuación. Un suelo susceptible a licuación es aquel que puede existir en algún estado, es decir, en alguna combinación de densidad y tensión efectiva, pero al licuarse se desplaza, se colapsa, se comporta como líquido, de acuerdo a la intensidad del sismo y la duración del mismo. Susceptibilidad a la licuación. Suelos susceptibles a licuación. Depósitos fluviales y aluviales. Depósitos coluviales. Depósitos eólicos. Abanicos aluviales. Deltas. Playas. Depósitos muy recientes. Como ejemplo,
Venezuela. El caso de La Guaira, el 24 de junio de 2026, que colapsaron cientos de edificaciones en fenómenos relacionados con la liquefacción del suelo, la licuación del suelo. Muy importante en puentes. El esparcimiento lateral es una causa muy común de falla de puentes en el momento de terremotos. El suelo se desplaza lateralmente al comportarse como un líquido y el puente colapsa. Susceptibilidad de los puentes a liquefacción. ¿Cómo se determina, cómo se analiza el factor de seguridad de un suelo con relación a la liquefacción? Se utiliza la expresión factor de seguridad igual a CRR sobre CSR. O sea, la resistencia cíclica comparada con la tensión cíclica. ¿Cómo se calcula el CRR y el CSR? Con ensayos de campo. Ensayo de penetración estándar, SPT, ensayo CPT, el cálculo o determinación de la velocidad de onda de cortante B sub S, ensayo de resistencia a la penetración Becker, PPT, ensayo del dilatómetro. El parámetro más utilizado es el SPT. Aunque algunos profesionales prefieren el CPT o la determinación, la medición de la velocidad B sub S. Gráficos para determinar la susceptibilidad a la liquefacción con base en el ensayo SPT y el porcentaje de pinos. Determinar la susceptibilidad de un suelo a la liquefacción y el diseño de cimentaciones que resistan esa liquefacción. Trabajo importante de la ingeniería geotécnica. La licuación y el ablandamiento sísmico, la pérdida de resistencia del suelo en el momento de un terremoto por el aumento de la presión de poros, representan una amenaza que debe tenerse en cuenta en los análisis de comportamiento sísmico. Para mayor información del tema, escribimos el capítulo 9 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Este capítulo 9 se llama Licuación y ablandamiento sísmico. En el libro Ingeniería Sismogeotécnica, el cual se puede descargar gratuitamente de internet de la página www.erosion.com.co. Muchas gracias.